Hola, buenas noches a todos y saludos de Vida y Fortaleza, Life Deep Strength. Quiero darle la bienvenida antes que nada a todos los que se están conectando y los que se conectarán más adelante. Mi nombre es Irene Masi. Muchos ya me conocen, ¿verdad? El Señor me ha dado la oportunidad de, pues, estar en la intercesión y también en la enseñanza. Solo vamos a hacer una oración para darle bienvenida al Espíritu Santo y nos vamos a enfocar en el libro de Jueces y vamos a darle inicio a lo que es Jueces. Ya sabemos que es una trayectoria que tenemos del estudio de la Biblia. Oremos para dar la bienvenida al Espíritu Santo y les agradezco a todos los lugares, ¿verdad? Ya sea Colombia, México, Chihuahua y todos los lugares que creemos que se conectarán más adelante. Creemos, ¿verdad?, que el Señor alcanzará el mundo entero y esperamos en Dios que Vida y Fortaleza, con la ayuda del Señor, llegará a muchos más lugares. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, bondad y grata misericordia. Bendito eres, bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en control de toda situación. Te entregamos, Señor, esta enseñanza para que tú nos guíes. Gracias, Espíritu Santo, eres el bienvenido y eres el que toma control de todo, Señor, lo que estudiamos, leemos y aprendemos. Sea todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, si recuerdan, ¿verdad?, que terminamos los capítulos de Josué la vez pasada, y Jueces, en realidad, este es el primero y el segundo, ¿verdad?, capítulo. Lo interesante de Jueces, dice, ¿verdad?, que si sabemos que Josué como jueces describen la situación que atravesaba el pueblo de Israel en los tiempos antiguos, pero también dice que durante el tiempo de Josué fue mayormente un periodo alentador antes de que se estableciera la monarquía, porque antes no había reyes, y nos damos cuenta. Mientras que en el tiempo de los jueces se caracterizó por la frecuente apostasía. Eso me llamó mucho la atención, y este mensaje, pues fíjate, el Señor te habla, ¿verdad? Porque antes de saber qué era la apostasía, ya tenía un mensaje sobre la apostasía. Y la apostasía en realidad es una rebeldía contra el Señor. Es cuando tú decides tomar irte a buscar otros dioses. Y dice que frecuentemente, dice, el pueblo de Israel frecuentemente se desvió a la apostasía. Dice, el cual provocaba la ira y el castigo de Dios. Cuando los israelitas se arrepentían, y clamaban al Señor, Dios entonces establecía jueces. Dice que fuera de Elí y Samuel había 13 jueces, y es contando a la jueza Débora, que era la única mujer jueza que había en esos tiempos. El capítulo 1, quiero que tú lo leas en casa, porque ese deriva más que nada a lo que la muerte de José y cómo él estableció y dejó el legado de las tierras. Y Caleb, ahí se menciona también, ¿verdad?, que Caleb, él toma la tierra de Kirat y ofrece a su hija en matrimonio al que gane, ¿verdad?, esta batalla. Y aquí nos sigue diciendo cómo el Señor les dio la victoria. Pero nos vamos a enfocar en el 2, porque el 2 habla mucho sobre la apostasía. Y vamos a leer, parafrasear, porque está largo y no vamos a alcanzar. Pero en el 2, del 1, capítulo 2 de Jueces, vamos a empezar con el 1 y vamos a terminar con el 1, y después ahí adelante nos vamos a brincar. Ok, aquí lo tengo del 11 al 15. Y luego dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgad a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y si recuerdan que le llamamos el Dios de pactos, el Dios que cumple las promesas. Ese fue el título anterior de la enseñanza, porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas, pero Él también siempre nos da una advertencia cuando nosotros no
cumplimos o seguimos los mandatos que Él nos ha dejado. Y luego dice en el 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz porque habéis hecho esto. Dice, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotados para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron ahí sacrificio a Jehová. Aquí Jehová nos está dando una advertencia. O sea, él es Dios de pactos. Él cumple las promesas, pero también te dice que sí. Y si recuerdan que eso lo mencionamos en el capítulo 24 de Josué, te decía, ¿verdad? Que si tú no cumplías estas promesas, entonces el Señor no iba a echar estas naciones fuera de ti. Pero aquí también te advierte, ¿verdad? Que sus dioses te estarían de tropiezo, y aquí es donde empieza la apostasía. Y después nos vamos al 11, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y aquí es donde empieza la apostasía, lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y si tú estudias el capítulo 1, te vas a dar cuenta que muchos de los mandatos, cuando el Señor les decía que se desecharan esas tribus, que deberían deshacerse de ellos, no deberían dejar y permitir ni mezclarse con ellos desobedecieron. Por lo tanto, muchas de las bendiciones que el Señor quería darles a sus vidas no se llevaron a cabo, no porque el Señor no quería bendecirlos, sino porque la apostasía había llegado. Y ahora nos habla la palabra de Dios en estos tiempos que antes que venga el hijo de desobediencia, va a haber una gran apostasía. Y tengo un artículo que les voy a leer que es muy interesante, me gustó mucho. Y dice así, te lo voy a leer porque vamos a pasarnos a estos tiempos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y sabemos que la palabra de Dios es, al igual cuando pasó en el pasado, también es eficaz ahora y no cambia. La palabra de Dios siempre se va a llevar a cabo, pero mira cómo el Señor, ahora hay una rebelión muy grande que está pasando en estos tiempos, y me llamaba mucho la atención en esta historia que se publicaba, y esa historia apenas salió el 17, ¿verdad? Y es cuando la pastora me pidió que si tenía tiempo de compartir, y como el Espíritu Santo siempre, Él te habla y te acomoda todas las cosas. O sea, yo como iba a saber que iba a hablar de la apostasía, yo ya estaba leyendo este artículo, pero llamó mi atención. ¿Cómo es que estamos viviendo en estos últimos días y esta apostasía ya se está llevando a cabo? Pero mira lo que dice aquí, dice, una de las historias más consecuenciales en los Estados Unidos de América y la religión. Se dice que en los más recientes años, con una gran rapidez y en similitud sin parar, continúa aumentando los llamados millennials, que se les llaman nones o nada. Significa la expresión, la negación a la negación, a la ausencia de algo. Yo busqué el significado porque todo eso estaba en inglés y lo traducí, pero busqué el significado y me llamó la atención que el significado de nones o nada significa la negación o la ausencia de algo. Y si nos damos cuenta en aquel tiempo, el pueblo de Israel, en vez de seguir al Señor, ellos empezaron a mezclarse con las otras tribus que no eran del pueblo de Israel, se empezaron a mezclar con otras naciones. Entonces atrajeron maldiciones y se separaron de Dios y decidieron irse por sus propios caminos. Después dice aquí, dice, después de algo, y cuando tú les preguntas a ellos, les responden y te responden una pregunta acerca de la religión o afiliación religiosa.
sin indicación. Es que ellos son ateos, agnósticos o nada en particular. Dice, de acuerdo a unos estimados recientes, alrededor de entre 4 de 10 milenios, miembros del grupo se llama Género Z, que abarcan las personas después de los 1980, no se identifican con ningún tipo de religión tradicional y comparación de ningún tipo de afiliación. Y cuando estamos hablando de religión, no sabemos que no somos religiosos ni queremos caer en religiosidad, pero aquí te está diciendo que son ateos, que son agnósticos y que no creen en nada. Totalmente una rebelión, una apostasía, porque cuando tú ya estás negando a Dios, cuando tú ya no crees, cuando tú ya te estás separando, pero lo que te quiero decir aquí es que la palabra de Dios es fiel. Él cumple sus promesas, pero el Señor aquí nos dejó que nosotros guiáramos a nuestros hijos, que les enseñáramos, que escribiéramos en las paredes, ¿verdad? Sus mandamientos, que guiáramos a nuestros hijos en sus caminos para que no se apartaran ni a diestra ni a siniestra. Y como estamos mirando aquí en estos artículos, es que lo que está sucediendo, que de cada 10 milenios, 4 de ellos no son afiliados a ninguna forma de creencia. Dice, esos abarcan las personas después de los 80, pero ahora con este tiempo que estamos viviendo aún están aumentando. Y los que se llaman, dicen, no son afiliados a ningún tipo de religión. Nosotros sabemos que la sociedad, cuando nosotros nos llamamos cristianos porque creemos en Cristo y también decimos no somos religiosos, pero cuando la sociedad quiere, ellos quieren acomodarte en tus creencias o saber en qué tú crees, entonces ellos llaman la religión una creencia. Pero es muy triste cómo lo que se vivió en los tiempos antiguos por no seguir el camino del Señor está pasando ahora. Ahora somos nosotros los que tenemos que buscar a esas personas y empezar a hablarles del Señor, empezar a arrancarlas de cerca de las llamas de fuego, porque básicamente ahí están. Nosotros debemos empezar a orar al Señor y tomar el territorio. Hablábamos la vez pasada de Josué, que él, ¿verdad? El Señor le dijo, mira que te esfuerzo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú fueres. Así debemos de ser nosotros, valientes, esforzados, para poder nosotros empezar a hablar del Evangelio de Cristo. Es muy triste saber que lo que está pasando en este tiempo ya sucedió en tiempos antiguos, pero lo que me fascina de la palabra de Dios dice que cuando el pueblo, aquí te voy a leer lo que dice aquí en Jueces 2, del 16 en lo adelante, y dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, desobedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos desobedecieron los mandamientos de Jehová y no siguieron el camino que el Señor les había mostrado. Dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por su gemido a causa de los que los oprimían y afligían. Si ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel, antes de que fuera liberado de Egipto, ellos empezaron a gemir al Señor porque se habían oprimidos por los egipcios y entonces el clamor del Señor subió. El clamor del pueblo de Israel subió a los oídos del Señor y el Señor levanta a Moisés para que fuera a liberar a su pueblo de esa aflicción. Y el Señor siempre va a usar a alguien, ¿verdad? Siempre va a usar a alguien que está dispuesto, que es valiente como Josué, como Caleb, que está dispuesto a ir a liberar a esas personas. Ahorita vivimos en otros tiempos. Aún te digo, la palabra de Dios es vigente y nunca va a dejar de ser vigente, pero
lo que te digo es que aún a hoy el Señor está usando personas como tú y como yo para ir a llevar el evangelio. La palabra de Dios dice que, ¿verdad? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y luego, ¿quién irá? Pues atrévete a decir yo iré, ¿verdad? ¿Y cómo ellos sabrán si nunca han escuchado de Él y si nunca lo han visto? Entonces nosotros debemos de ser los portadores de esa palabra que el Señor nos ha dado para que entonces las personas que no creen se vuelvan al Señor. Es muy triste que nuestros jóvenes se estén perdiendo y que haya, o sea, tanto ateo, agnóstico y más que nada ni siquiera que creen en nada. Dios es bueno y es misericordioso. En Mateo 11:12 nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Y sabes que dice y los violentos, no los valientes. Fíjate, esta palabra sí me llamó mucho la atención, pero nosotros sabemos que para establecer un reino, si tú te das cuenta en la palabra, siempre tuvo que haber una batalla, siempre tuvo que haber una guerra para tomar un territorio. Siempre tuvo que haber una forma de violencia. Eso no quiere decir que vas a ser violento y vas a ir a violentar a personas, sino que sabemos que para poder llevar a cabo se tiene que haber un esfuerzo, tuvo que haber un pleito, y ese pleito, o sea, lo que sabemos era el Señor el que peleaba por ti, pero eso era para tomar el territorio que le pertenecía a los israelitas. Y ahí siempre te dice que Jehová peleaba por ti. Y no dice que, ¿verdad?, que nosotros los cristianos seamos violentos. Lo que le damos gracias a Dios que en la historia que vemos aquí, todos estos hombres que pelearon por nosotros, que hasta Juan el Bautista hubo esa forma de un pleito espiritual sin darnos cuenta de estar tomando el territorio que le pertenecía al Señor, y eso es para establecer el reino de Dios. Mira, en Corintios 10:4-6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino más poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Ahora nosotros estamos viviendo otro tipo de guerra. Ellos antes vivían una guerra territorial, pero esto era solo consecuencia de lo que había de venir, que nosotros íbamos a vivir lo que es la guerra espiritual, mientras que ellos estuvieron y vivieron la guerra territorial, pero solamente era algo que nosotros sabíamos que ya se estaba estableciendo, pero en el espiritual nos tocó vivirlos a nosotros, como lo que estamos viviendo, ¿verdad?, con este virus, que estamos peleando con un ser invisible. Ellos les tocó físicamente, pero para nosotros ellos son un ejemplo. Todas y cada una de las personas que el Señor escogió como sus tribus para pelear y establecer su reino y llegar a la tierra prometida. Fíjate que ahora nuestra tierra prometida no va a ser aquí, sino es la tierra prometida que está en el cielo, o sea, es donde vamos a llegar. Ahora tenemos que pelear por llegar allá. Por eso es el reino de los cielos es violento y los violentos lo arrebatan. Tenemos que pelear, pero fíjate que ahora estamos viendo una guerra espiritual invisible. Pero debemos de ser esforzados como José y saber que Jehová peleará por nosotros. Debemos de atrevernos a creerle al Señor y confiar que Él nos ha dado todas las armas que debemos de utilizar, y además sabemos que Él peleará por nosotros y que si Él te manda, Él te va Él te va a dar todas las armas que tú necesitas. Él te va a capacitar de una manera extraordinaria. En Isaías 58:12 dice, lo que me fascina es como el Señor, cuando Él te va a establecer, Él te capacita, pero mira lo que te dice aquí, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de pórticos, restaurador de calzadas para habitar.
Como ahora, si nosotros vemos en lo espiritual, el Señor te dio poder en tu boca de establecer, de hacer y deshacer, pero sabemos que no eres tú, sino el poder de Dios en nosotros. En Jeremías 15:20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado. Aquí te está verificando lo que ya te dijo en Isaías 58:12. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte dice, y esforzarte y para protegerte, dice Jehová. Dios es bueno y Él tiene misericordia de nosotros. Lo que el Señor quiere es que nosotros vengamos a un arrepentimiento, que nosotros, si no estamos viviendo una vida conforme a la que Él quiera, que nos debemos de confiar en Él, pedirle perdón y saber que Dios es bueno y que Él nos libre de la apostasía, de separarnos, ¿verdad? Que no nos permita ni separarnos ni a diestra ni a siniestra. Dice, puse una reflexión, ¿verdad? Y no voy a durar mucho, ya me lo termino, ¿verdad? Josué, yo te pido, léelo. Es algo, no es largo, pero el Señor en cada versículo en Jueces te va a ir hablando. Pero qué curioso que el Señor estableció jueces para que ayudara al pueblo de Israel a que cuando ellos se desviaban, ellos gemían y pedían, y el Señor tenía misericordia de ellos. Y así en estos tiempos también el Señor ahora nos mandó a su Hijo unigénito para tener misericordia de nuestras vidas cuando nos hemos separado del camino. Dice, pasemos un tiempo de reflexión en la forma en que fallamos diariamente, si damos cuenta, si hemos lastimado a otras personas en el camino, o si nosotros mismos tenemos heridas porque nos han lastimado, o si hemos hecho daño consciente o inconscientemente. Si hemos caído de la gracia, sabemos que tenemos abogado ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que algunas veces necesitamos trabajar en nosotros mismos, en cambiar la manera en que pedimos perdón por nuestra a veces altivez en las cosas o en la forma que hacemos las cosas o nos dirigimos a otras personas. El 2. ¿Hay alguna manera en la que nos falta humildad en nuestro caminar espiritual? El 3. ¿Puedes o podemos encontrar que hemos permitido que nuestra religiosidad sea el foco de nuestra vida? Y nuestro corazón también esté ciego con religiosidad y nosotros juzgamos a otras personas fácilmente sin darnos cuenta ni mirar la viga que tenemos en nuestro corazón. El amor de nuestro Padre es tan grande que entregó a su Hijo por nuestras transgresiones, delitos y pecados. Dios es bueno y Él nos estableció, ¿verdad? Dice que Él estableció sus decretos y sus estatutos y su palabra para que nosotros sigamos el camino que Él nos trazó. Él mismo nos advierte que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, porque Él sabe lo que nos ocurrirá. Él no quiere que te llegue a ti ninguna maldición porque Él te ama. Pero también sabemos lo más hermoso, que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que Él, cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él quitó toda esa carga de la ley que nosotros íbamos cargando porque sabía Él que jamás íbamos a poder cumplir toda la ley. Dice la palabra de Dios que Él nos dejó, ¿verdad? Y nos dice que nos dejó este mandamiento, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que así se cumple la ley. Porque cuando tenemos amor hacia los demás, vamos a dejar de juzgar. La palabra de Dios nos dice, no juzgues para que no seas juzgados. Con la misma medida que tú mides, serás medido.
El amor del Padre fue tan grande, que si nos podemos a pensar que dice el reino de Dios es violento y los valientes y los violentos lo arrebatan, la forma tan violenta que Jesús murió por nosotros. Dice aquí en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mira, el Señor ya sabía en qué le íbamos a fallar. El Señor ya sabía en qué nos íbamos a revelar. El Señor sabía que éramos, pues la palabra de Dios nos dice que nacimos en pecado, fuimos formados. Desde que nacimos ya fuimos concebidos en pecado. Sin embargo, el Señor entrega a su Hijo como un mediador para que si nosotros hemos pecado, ¿verdad?, ante Él, tenemos ese abogado ante el Padre. Todo ya se estableció y sabemos que ese territorio que se tomó físicamente por los valientes como José y Caleb y todos los guerreros del Señor, ahora eres tú y yo. Tenemos un mandato que el Señor nos dejó, a esforzarnos y ser valientes. Ahora esta pelea que tenemos es espiritual. Pero la palabra del Señor nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de argumentos, de fortalezas y de toda altivez que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios. Dice, trayendo bajo cautividad todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Eso es lo que quiere el Señor. Él quiere entrar a tu corazón. Él sufrió una muerte tan violenta que no podemos imaginarnos. Dice que cuando lees en Isaías, antes de llegar al 5, te dice que, ¿verdad?, que fue el molido. O sea, él fue el molido. Dice que fue tan desfigurado que ni siquiera se reconocía. No podemos imaginarnos ese dolor. Y cuando yo miraba que el reino de Dios es violento y la violencia lo arrebata, y dije, ay Señor, pero ¿qué nos quieres decir con esto? Que estamos en una lucha, que eres tú un soldado de Cristo, yo soy un soldado de Cristo, y el Señor ahora nos está llamando a esta milicia, que entres a esta guerra espiritual, porque ahora estamos luchando contra las huestes, ¿verdad?, y potestades que se encuentran en las regiones celestes. Pero sabemos también que esa lucha no es solo tuya, sino que el Señor peleará por ti. No podemos imaginarnos qué dolor pasó Jesús, qué violenta muerte Él tuvo por nosotros, para ahora establecer y que ahora lleguemos a esa tierra prometida, que es un día estar con Él, ¿verdad?, en el paraíso. Así como el padre Abraham, el padre de la fe, que él avanzó adelante, no mirando las cosas atrás, ¿verdad? Él miraba él lo que sabía, que un día le esperaba, que él iba a llegar, que la tierra prometida no era tanto lo que se iba a establecer en la tierra, sino que él iba a estar un día en el paraíso. Él sabía más allá, porque el Señor ahí estaba y le reveló que es más allá de un pedazo de tierra, aquí en la tierra, que se trata de establecer el reino de Dios en los corazones y en las almas. Y te voy a decir, esta tierra que aquí se representa, ya para despedirnos, cada pelea, cada lugar que se estableció, ahora esa tierra, acuérdate, la palabra de Dios dice que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y esa tierra ahora somos tú y yo. Y las personas que no han conocido al Señor. Yo te invito que si no lo conoces, te invites en tu corazón para que Él gobierne tu vida. Para que entonces esta tierra un día dejaremos de existir. Pero sabemos que Él nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado como el de Jesucristo. Esa es nuestra redención. Esa es nuestra esperanza.
que miramos a las cosas más allá de lo que estamos viviendo en esta tierra, que tenemos una esperanza eterna, dice la palabra de Dios, para despedirnos. Uno de los capítulos preferidos que dice el Señor cuando se despedía con sus discípulos, que le dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si no fuera cierto, yo no los hubiera dicho, pero ahora voy a preparar lugar para ustedes, donde yo estoy, ustedes también estéis. Y esta es la maravilla del Señor, que un día estaremos con Él todos gozándonos, pero tenemos que ganar esta lucha y no la haremos solos, sino con Él. Que el Señor me los bendiga, que tengan una bendecida noche. Y ya saben, conéctense todos los días, los días miércoles para la enseñanza Mujer, tú no están solas, los martes, y también tenemos los viernes la oración de intercesión. Que el Señor me los bendiga y gracias por ser parte de esta familia y nos dejan entrar esa intimidad a su casa. Buenas noches, bendiciones.